Hey, escucha, quiero que prestes demasiada atención con lo que estoy a punto de decirte porque estoy seguro que literalmente puede cambiar en un 99.9% la manera en la cual estás viendo tu negocio actualmente. ¿Querés saber por qué la mayoría de los negocios que igualmente implementan sistemas siguen colapsados y siguen sin poder escalar? Y sé que resulta algo medio irónico que yo mismo lo diga porque me la paso hablando de la importancia de tener una infraestructura, de implementar sistemas, de trabajar en sí la cultura, pero la realidad es que hay muchos negocios que implementan estos sistemas, pero igualmente siguen sin obtener esos resultados que buscan. Y el dilema acá entonces es ¿por qué? Y la realidad es porque fueron creados y diseñados desde un lugar equivocado. Hay una sola razón por la cual tu negocio se siente estancado, colapsado o que simplemente todo y cada una de las cosas depende de vos. Estoy 100% seguro que lo que sea que estés pensando ahora mismo, que sé que lo estás haciendo, no es la mentalidad, no son las ventas, no son la cantidad de clientes que vos tengas, no es el producto siquiera. Es una simple razón que va muchísimo más allá de todo esto que te acabo de decir y es simplemente que no podés ver y descifrar cuál es el cuello de botella de tu negocio. Escucha, después de haber trabajado literalmente con más de 48 negocios en el último año y medio, me pude dar cuenta de que la mayoría de founders no es que estaban trabados simplemente porque no estaban vendiendo como les gustaba, porque no tenían sistemas operativos que le permitiese soportar mayor cantidad de clientes o poder gestionar el talento actual de manera eficiente que tenían. No fue nada de eso. Fue literalmente que no sabían cuál era el problema actual real de su negocio en específico. Obviamente hay problemas típicos en el mundo de los negocios de coaching, de infoproducción, de agencia, como probablemente vos tengas, pero como siempre digo, los negocios son un mundo y cada negocio por tanto tiene que descifrar sus propios cuellos de botella específicos que lo están frenando de conseguir esos resultados, cual sea que quieras, que ya puede ser escalar 50 a más de $100.000 al mes o literalmente lo que vos tengas pensado. Y al no saber cuál es el cuello de botella, justamente esto les impide el poder soltarlos, el poder solucionarlos, y al no poder soltarlos terminan justamente frustrados y teniendo los mismos problemas de siempre, solucionando los mismos cuellos de botella de siempre y al fin y al cabo sintiendo que por más que trabajen, que sé que lo haces literalmente en el fondo, sé que todos los días te levantás y sé que literalmente vas a estar escuchando esto y te vas a sentir identificado, que te levantás con una checklist enorme de tareas y todos los días sentís que haces, incluso muchas veces los fines de semana o incluso muchas veces te vas a dormir tarde o te levantas hiper temprano para poder seguir con todo, pero igualmente por más que haces e intentás de correr y avanzar, sentís como si simplemente estuvieses atornillado al piso. Pero volviendo al punto inicial del video, muchos founders también creen que justamente los sistemas son la clave para poder escalar, pero como dije en un principio, hay negocios que implementan sistemas e igual así no pueden crecer, que implementan todo tipo de automatizaciones más complejas y las más sofisticadas del mercado que te quieras imaginar, que tienen cada una de las métricas a nivel negocio bien medidas por área, pero igualmente así no logran poder elevarlas y subirlas y mejorar sus estándares. Entonces acá la pregunta no es si eso funciona o no, porque evidentemente sí lo hace y a muchos negocios les sirve, como a los que yo he ayudado, pero la razón acá es, ok, ¿por qué no le funciona? Y la realidad, y es que sé que va a parecer hiper loco, pero es más el lugar y desde dónde lo están haciendo, porque están construyendo sistemas desde el miedo. Está bien, vos estás automatizando tareas, ya sea en tu lado comercial, en el lado de producto, en el lado de operaciones, el que vos literalmente te quieras imaginar, pero lo haces en el fondo del miedo. ¿Por qué? Porque automatizás pero no te animás a soltar. Estás constantemente chequeando el sistema, la base de datos, los procesos a ver si funciona. Delegás. Y así como también delegás, eso no se traduce en mayor libertad o que vos te puedas desapegar de ese área. Sea el lado del contenido, como sé que lo haces, como es el lado de ventas. Constantemente seguís viendo y midiendo a ver si esa persona está rindiendo o si está haciendo el trabajo como vos antes lo hacías o como a vos simplemente te gusta y es tu modus operandi. Entonces mi pregunta acá es, ¿estás automatizando para liberar carga operativa y justamente por tener un equipo muchísimo más enfocado en las tareas realmente apalancadas y que generan un impacto en el negocio? ¿O simplemente porque no confías en nadie y preferís que dependa de un workflow y un sistema? ¿Estás midiendo cada una de las métricas para tomar mejores decisiones o simplemente porque te sentís perdido y justamente no sabes qué decidir? Y como dije, este probablemente vaya a ser uno de los videos más importantes que vas a poder ver, sobre todo en este canal, pero también te aseguro que en todo YouTube, en todo tu día, en toda tu semana, lo que vos te quieras imaginar y cuando sea que lo estés viendo, porque literalmente, si bien sé que es mucho más atractivo cuando yo les traigo acá, no sé, cómo evité que un cliente pierda más de $21.000 todos los meses, los sistemas que diseño para negocios que hacen múltiples 6 y 7 cifras o una automatización completa de cierto proceso o área,
Sé que eso te llama mucho más la atención, pero 9 de cada 10 negocios no necesitan tanto eso, o en todos los casos eso, sino más bien que necesitan esto que te voy a mostrar acá. Primero, antes de todo, quiero que entiendas una simple cosa y que se te grabe en tu mente, y es que los negocios son cíclicos. Es decir, un negocio, sea cual sea, digo, y sea en la industria en la que estés, no siempre opera de la misma manera, con el mismo nivel de intensidad, ni hace las mismas acciones. Los negocios son cíclicos, y como cualquier sistema cíclico, también tiene etapas, momentos donde se requiere foco total, movimientos estratégicos y a una alta velocidad, altos niveles de estrés también muchas veces, como puede ser cuando estás diseñando un nuevo producto, cuando estás sacando una nueva línea dentro de justamente tu negocio de infoproductos, cuando simplemente estás haciendo un lanzamiento. Literalmente, sea cual sea, va a tener justamente un momento de alta velocidad. Pero también hay otros momentos que son necesarios, sobre todo a nivel de managers, directores y CEOs y founders, y es que necesitan un momento para poder sentarse, poder observar, poder frenar y poder ver si todo eso que hicieron previamente está funcionando o no. Porque aunque no lo creas, y aunque sé que intrínsecamente vos te sentís muchísimo mejor inconscientemente cuando estás accionando todos los días, y capaz que te la pasás trabajando 8, 10 o 12 horas, la realidad es que eso no hace genuinamente avanzar a tu negocio. A lo que vos podés literalmente poder estar girando todo el día o mirando una pantalla durante 12 horas, y eso no va a significar que vayas a tener los resultados que vos querés. Y esto, la realidad es que surge de un problema común de todos los seres humanos, y es que justamente es la meritocracia. Pensás que para poder obtener un nuevo nivel, para poder escalar tu negocio, pasar a hacer esos $100.000 al mes que sé que tanto añoras en el fondo y que tanto quisieras obtenerlos, pensás que vas a tener que trabajar el doble, que tienes que hacer nuevas acciones o cosas que simplemente no venías haciendo, y esforzarte el triple. Entonces, cuando no lo haces, sentís que simplemente no vas a llegar hacia ese resultado, porque ¿cómo voy a llegar hacia algo que no estoy haciendo trabajando incluso menos? Y ahí está ese punto esencial y a lo que quiero llegar con todo esto. Y como te vengo diciendo literalmente desde que empezó este video, después de haber generado sistemas que generan cientos y cientos de miles de dólares al año, después de haber ayudado a escalar en negocios de múltiples 6 y 7 cifras, puedo decirte una sola cosa, y es que el llegar o no hacia ese objetivo que vos tengas, hacia esa meta a nivel negocio que te hayas propuesto, no depende tanto de que acciones y te muevas todos y cada uno de los días y que no pares literalmente, sino de que puedas tener una dirección clara e intencional detrás de ese objetivo que vos tenés. Y esto que te digo acá no es algo que únicamente le pase a un negocio chico, a un negocio que factura unas 6 cifras al año, 20, 30, 40.000, 10.000 dólares, sea lo que sea que estés haciendo literalmente, sino que también tengo clientes y he conocido founders que hacen por encima de los $100.000 al mes y aún así se siguen autosaboteando internamente pensando, si no hago todo va a salir mal, si no estoy sumergido en esta parte del proceso, en el área comercial, en el área de producto, en el área de contenido, lo van a hacer mal y por eso necesitan de mí, porque obviamente en el sentido lógico, ¿cómo no necesitarían de mí si yo fui quien sentó las bases de todo, quien lo creó, quien pasó por todo ese sufrimiento? Y sí, es una realidad, pero como siempre digo, lo que tenés que entender es que lo que te trajo hacia este punto, sea cual sea el punto en el cual estás viendo exactamente este video, no va a ser lo mismo que te lleve hacia allá. Y eso es algo que necesito que entiendas genuinamente en el fondo del corazón. Algo que suele pasar, que es muy loco, cuando entra al programa de Backward Camp, donde justamente ayudamos a sistematizar y a poder liberar toda esa carga operativa a los negocios, centralizando toda la empresa, mejorando sus procesos, automatizando gran parte de ellos, creando culturas de alto rendimiento para que el equipo tenga criterio y no dependa únicamente todo el tiempo de la presencia constante del founder, es que el founder también pasa por un proceso emocional muy fuerte. Por eso no veo a Backward Camp como un programa donde yo te implemento todos los sistemas y te libero y te hago más fácil la vida a nivel negocio, sino también como persona. Es un proceso por el cual esa persona tiene que darse cuenta de que que ya llegó hasta cierto punto donde el negocio no lo necesita tanto. Y es duro aceptar eso, te lo aseguro. Y puede que vos en el fondo no lo quieras aceptar, que el negocio no te necesita tanto como vos lo necesitas a él. Y entonces delegan, pero terminan revisando todo, automatizan, pero siguen sin soltar esos procesos y siguen revisando si funcionan o no. Contratan, pero siguen micromanageando y viendo si esa persona funciona o no. Y al fin y al cabo el negocio sigue creciendo, pero ellos se terminan quemando. Y en parte es común, todos somos personas y como seres humanos psicológicamente tenemos contradicciones. Y sé que vos tenés una de ellas, y es que vos siempre hablás de que querés un negocio que facture cientos y cientos de miles de dólares al año o incluso millones de dólares al año y querés que incluso funcione en automático. Pero cuando tenés la oportunidad de poder comenzar a hacer que cierto área o cierto proceso o cierta contratación que acabas de hacer empiece a funcionar en automático, no lo querés soltar. Por eso quiero introducirte un modelo mental muy importante que se lo muestro a cada uno de mis clientes y quiero que prestes sumamente atención porque te aseguro que puede cambiar tu negocio completamente. Y este es el modelo mental del semáforo. Ahora van a ver el por qué lo llamo de esta manera.
pero consiste justamente en una estructura piramidal, como algunos cursos de algunas personas que no voy a decir el nombre, y que justamente se compone por los 3 colores de un semáforo, verde siendo en sí el acceso obviamente más alto, de mayor nivel, amarillo el del medio y por último la base roja. La mayoría de los negocios, y seguramente el tuyo, nunca salen de este nivel de acceso, es decir, nunca salen del nivel rojo. ¿Cómo se compone el nivel rojo? Simplemente es cuando estás ejecutando constantemente, cuando estás lleno de caos, de reactividad, de estar iterando y estar accionando todos y cada uno de los días simplemente para llegar hacia cierta meta. Después está el nivel amarillo, que yo lo llamo hacia ese área de foco, de pausa, de reflexión, cuando por ejemplo termina un lanzamiento y te pones a revisar cómo fueron las métricas y cómo están dando todo, si está funcionando, qué fue lo que hicieron bien, qué fue lo que hicieron mal. Y es justamente el proceso donde vos frenás un poco, reflexionás sobre los movimientos que estás haciendo, sobre los pivotajes de productos, sobre si tu comunicación está bien o no, y te permitís dejar de hacer un poco bien a tus directores, a tus managers, según la estructura obviamente de tu negocio, para poder centrarse en diseñar sistemas y estructuras eficientes que puedan justamente permitir de que el equipo ni vos estén sumergidos luego en el nivel rojo. Y por último tenemos el nivel verde, que te lo menciono por arriba porque literalmente es al pedo, porque la mayoría de los negocios no están acá y sé que probablemente vos tampoco estés, que es justamente cuando uno acepta y está en paz y está escalando estratégicamente, es decir, que ya no depende de estar accionando todos los días, sino de que se centran en crear cultura, en crear sistemas de escalabilidad justamente, y entienden de que como los negocios son cíclicos, ya pasaron por todo ese proceso del diseño de la infraestructura y acá se escala por inercia, por simplemente efecto compuesto de las acciones que fuiste haciendo. Es como, te voy a poner un ejemplo medio boludo, pero seguramente cuando empezaste con tu marca personal a crear contenido, YouTube, Instagram, literalmente lo que sea, probablemente al principio estabas haciendo medianamente buen contenido justamente, pero no estaba traccionando y no funcionaba. Hasta que un día que pasó, tu cuenta despegó. Empezaste a tener mayor tracción, empezaste a tener más visitas, empezaste a tener más seguidores que entraban a tu cuenta todos los días. Y hoy en día tu cuenta sigue creciendo simplemente por inercia, pero quizás en un principio estabas haciendo el mismo o mejor esfuerzo, o incluso estabas haciendo mejor contenido que ahora mismo. Este nivel funciona exactamente de esa manera. Entonces, ¿cómo funciona? Nivel rojo, estás metido en todo quema, todo arde, todo es urgente, ninguna tarea es importante. Nivel amarillo, parás, analizás, terminás estructurando, sistematizando. Y nivel verde, justamente transicionás de operador a visionario. Ahora bien, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de negocios y literalmente al 99.9%? Bien, por primer lado, intentan pasarse los accesos y los niveles. Es decir, la mayoría intenta pasar de rojo al verde, de estar sumergido en el extremo caos, lleno de incendios, de no poder salir de la operativa, a pasar a ser ese visionario que escribe en el iPad sus metas y todo se termina accionando. No podés llegar hacia el nivel verde sin los sistemas, sin la estructura y sin el foco para poder pasar a tomar decisiones efectivas, movimientos claros y con una intención clara por detrás de cada una de las cosas que haces en tu día, así también como tu equipo. Y por otra parte, ¿por qué la mayoría no puede pasar del nivel 1 al 2, es decir, de rojo al amarillo? Simplemente porque piensa que automatizar y sistematizar es sinónimo o es igual a soltar el control. Pero la realidad es que soltar el control no es desentenderte o alejarte, decir listo, esto ya funciona automático, no tengo que intervenir más, no es más mi negocio, sino diseñar un sistema que pueda funcionar tanto sin tu presencia como también con ella de manera más eficiente. Pero ahí está la trampa y el núcleo de todo lo que te vengo diciendo. Literalmente, automatizás, sí. Podés ver mis videos, sí. Podés ver los sistemas que implemento, sí. Los querés implementar, ok. Pero lo haces desde el miedo para tener más control, no menos. Es ese micromanaging disfrazado de eficiencia y de querer sistematizar, pero simplemente tenés miedo a poder soltar el resultado y terminar aceptando que nunca, igual así lo hagas o no, dependió de vos el poder conseguirlo. Todo esto que te acabo de decir, todo ese miedo que sé que sentís y que literalmente es el que no te permite algunas noches dormir, que pases tanto caos, tanto estrés, que tengas esas contradicciones de decir que querés que un negocio funcione sin tu presencia, pero cuando puedas hacerlo, cuando contratás a alguien, literalmente tenés que estar pisándole los pies y viendo qué es cada una de las cosas que hace. No es más que intentar tapar un problema con otro, no es más que intentar tapar y disfrazar un miedo a través de sistemas, de procesos y automatizaciones e intentar tener todo bajo control. No lo tenés.
no lo tenés. Y como digo, no es algo que solamente te pasa a vos, le pasa a negocios muy, pero muy grandes. Y a esto yo lo llamo el famoso miedo silencioso. Es ese impulso oculto disfrazado de eficiencia, pero en realidad es una forma más elegante de no querer soltar ni admitir que querés soltar el control. Pero lo que necesito que entiendas genuinamente es que un buen sistema y un buen negocio que es eficiente es uno que está alineado con la confianza, la visión y la claridad de la cabeza que lo domina, es decir, su fundador. Así que si todavía sentís que no podés delegar sin soltar este control, que está sobrecargado pero igualmente te cuesta incluso el poder delegar, ya sea en sistemas o en personas, y que sentís hasta cierta parte de que todo depende de vos, de que trabajás un montón de horas pero igualmente así no lográs crecer ni escalar tu negocio, ni siquiera conseguir esas metas que sé que tenés propuestas en tu vision board o cual sea la guruseada que te quieran haber puesto, entonces lo que necesitas no es otro SOP, no necesitas otra automatización, es reordenar tu rol, tu visión y luego sí crear los sistemas necesarios para poder complementarlo. Y esto es literalmente lo que vengo trabajando con negocios que hacen múltiples 6 y 7 cifras al año, así que si simplemente te interesó, te llamó la atención lo que yo te dije y te gustaría ver el cómo podemos sistematizar tu negocio, pero primero reordenar tu rol, tu visión, tu cabeza y toda la perspectiva literalmente que tenés tu negocio para poder ayudarte a escalar a más de $50.000 al mes de manera sistemática, o en algunos casos por encima de los 100.000, como he dicho que también trabajamos. Entonces simplemente podés agendar con el link de acá abajo una reunión de auditoría 1 a 1 personalmente conmigo. No te va a atender ningún closer, ningún agente comercial, literalmente soy yo, Facu, persona, para que podamos descifrar ahí todos esos cuellos operativos que probablemente te estén frenando de conseguir todas esas metas, para que veas también si sos un buen fit o no para el programa. En caso de que sí, buenísimo, avanzamos, y en caso de que no, no va a haber ningún tipo de problema y nadie te va a presionar. Así que eso sería todo, gente, nos vemos en el siguiente video y espero que les haya gustado.